compartir a ambas aulas, ¿sí? Les voy a compartir en modo diseño y no presentación para evitar el bloqueo precisamente. Sí, y también está activo el ingreso y salida del aula cuando ustedes así lo deseen. Bien. No tomaré la asistencia, ya que esta mañana ya lo tomé la asistencia, ¿sí? O sea que es válido lo de esta mañana. Pueden apagar sus cámaras para que así exista una mejor recepción de la información que hoy les voy a dar. Y agradecerles por su presencia en el aula virtual para que así este tema no quede suelto, ¿sí? Y pueda dictarles cuestionarios para que ustedes puedan subirlo a Moodle en el transcurso de la semana. Bien, empezamos entonces con el tema de núcleo y mitocondria. Los núcleos vienen a ser componentes importantes de las células eucariotas. El núcleo como tal es una estructura que está constituida de elementos importantes como es la membrana nuclear, ¿sí? Que es de hebra doble, ¿sí? Que tiene dos membranas, ¿sí? La interna que está comunicada directamente con el material genético, con la heterocromatina, y luego está la eucromatina, el nucleoplasma, el nucleolo, ¿sí? También existen los poros nucleares, ¿bien? Y también se comunica con el retículo endoplasmático. La membrana, el núcleo viene a ser un organelo que está constituido de una membrana doble que se comunica con el retículo endoplasmático, contiene el nucleoplasma, el nucleolo y el material genético, ¿sí? Y su aplicación directa es para determinar el DNA paterno, ¿sí? Para determinar los genes que están implicados en algunas patologías a nivel nuclear. Entonces, esa es la aplicación directa que tiene el núcleo. Además que también se la puede utilizar para poder identificar células nucleadas, ¿sí? Y utilizando diferentes colorantes. En las células de nuestro organismo, todas las células tienen núcleo, excepto los glóbulos rojos, que son los únicos que no se encuentran con núcleo. Los reticulocitos, cuando se encuentran en el torrente sanguíneo, ya indican una determinada patología, porque estos tienen núcleo, ¿sí? Por lo tanto, encontramos ya una diferencia entre lo que es normal y lo que es anormal. Bien, el material genético como tal, ¿sí? Estamos en material genético como tal, tiene la característica de estar completamente empaquetado, ¿sí? En forma de cromosomas, ¿sí? Ya que el cromosoma es una unidad fundamental de la herencia, porque ahí se encuentran los genes que se van a heredar de una generación a otra generación. El cromosoma está constituido de un centrómero, el cinetocoro, que están aquí, las cromátidas, los brazos cortos y los brazos largos. Y también están los telómeros, ¿sí? Los genes se ubican en forma lineal a lo largo de ambos brazos del cromosoma. Existen técnicas que nos permiten poder identificar qué genes están presentes o qué genes no están presentes, ¿sí? Sin embargo, no es una técnica que nos va a indicar de forma absoluta, ya que hoy en día, a través del avance tecnológico, a través de la PCR, podemos identificar ya los genes de una forma mucho más específica, ¿sí? Sin embargo, nos sirve para poder determinar algunas otras patologías sin tener que utilizar técnicas de biología molecular, ¿sí? Unas técnicas de biología o genética de simple bandeo podemos inferir en algunos casos de patologías. Estos cromosomas también están unidos a diferentes tipos de proteínas, que son proteínas histónicas y no histónicas, ¿sí? Estas proteínas le dan estabilidad al material genético, forman los nucleosomas,
¿sí? Estas proteínas van a hacer que el material genético esté encapsulado, esté, digamos, comprimido, pero también tiene una función importante, ya que a un determinado pH puede cambiar y estas proteínas empiezan a tener, no tienen esa capacidad de estabilidad, por lo tanto se activan genes que no deberían de activarse. Ahí está el estudio de la epigenética. La epigenética estudia esos genes que se activan, que causan diferentes tipos de patologías y las cuales se puede revertir, siempre y cuando sabiendo cuáles son esos genes y cuál es la forma de revertirlos. ¿Sí? El conjunto de histonas más el material genético se denomina cromatina. Y esta cromatina es útil en los laboratorios de genética forense, ¿sí? Ya que existe la técnica de árbol de Navidad, que es una técnica que nos permite identificar la presencia de espermatozoides en una muestra en un caso en el cual exista alguna violación. Entonces, esta técnica sí nos permite poder identificar, gracias a quién, a este conjunto de histonas y no histonas más el DNA que forma la cromatina. Bien. El material genético en el laboratorio se puede expresar de tres formas, ¿sí? Y una de ellas es a través del número de cromosomas. Todas las especies tienen un número de cromosomas determinado, por lo tanto es posible poder determinar a qué especie le pertenece, ¿sí? También podemos determinar si existe o no o falta algún cromosoma. También es posible poder determinarlo, ¿sí? Por su masa podemos identificar la concentración. Podemos determinar en el laboratorio en miligramos por mililitro, en microgramos por microlitro, en picogramos por microlitro o nanogramos por microlitro, es decir, en cantidades que nos permitan poder analizar en el laboratorio, ya que existen técnicas que en mínima cantidad de material genético es posible aislar y luego amplificar el gen que nos interesa, ¿sí? Como es el caso de la biotecnología forense, en la cual necesitan estas técnicas para poder determinar si hay o no hay ese material genético que se está indagando en cada caso. ¿Sí? O en la biotecnología ambiental, donde se tiene que analizar muestras de microorganismos que están produciendo alguna alteración en el ecosistema. Existen técnicas y métodos para extraer ese material genético en mínima cantidad y poder expresar en cantidades de masa. Y esto lo analizamos a través de un espectrofotómetro o un fluorómetro, en las cuales vamos a encontrar la cantidad de material genético en el cual vamos a analizar. También se puede analizar a través de su longitud. El DNA, su concepto de DNA es que son polímeros que están enlazados con enlace fosfodiéster y estos se unen a través del emparejamiento entre ácidos nucleicos, ¿sí? Es así que la adenina con la timina se va a ir uniendo con la guanina citosina y van a ir formando una línea, una longitud, ¿sí? Entonces, para nombrar decimos un par de bases, dos pares de base, tres pares de base, cuatro pares de base, cinco pares de base, seis pares de base, siete pares de base, ocho pares de base, 10 pares de base, 15 pares de base, 100, 500 pares de base, 1000 pares de base. Y cuando el número es bastante grande, utilizamos ya una notación como son los megabases, gigabases, terabases, es decir, llegamos a utilizar ya una notación en la cual vamos a clasificarlos en forma de su longitud. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para el análisis en la electroforesis. Cuando hacemos análisis en la electroforesis, debemos de colocar un marcador de peso molecular, que son 500, 700, 1000, 3000, 10.000 pares de base. Esto depende del tamaño del gen, ¿sí? Se coloca un patrón positivo, ¿sí? Y las muestras, ¿sí? En algunos casos se coloca un patrón negativo
donde no debe haber ningún componente que se amplifique, ¿sí? Tenemos la muestra que está aquí para adelante y los controles, ¿sí? Estos genes tienen un determinado peso molecular y se comprueba con el marcador de peso molecular, con el gen conocido y las muestras. Y de esta manera determinamos si efectivamente ese gen que causa una patología está presente o ese gen que forma parte de una infección producida por una bacteria está presente o un parásito o un virus. Entonces, nos es útil poder utilizar esta nomenclatura de longitud del material genético, ¿sí? Y por ello que les decía que el material genético podemos expresar por estas tres formas. ¿Bien? Luego tenemos otro organelo que presenta una expresión génica autónoma y es la mitocondria. Y en las plantas el cloroplasto. La mitocondria es muy utilizada y analizada en el análisis de la biotecnología clínica. El cloroplasto es utilizado en la biotecnología verde para poder determinar ciertas patologías. En ambos casos son muy utilizados tanto en la mitocondria como en el cloroplasto. Son organelos muy semejantes y muy parecidos, ¿sí? Pero de funciones muy distintas. Las mitocondrias son de hebra doble, tienen un, una estructura en la cual podemos observar que contiene, ¿sí?, un material genético que está en la parte interna, tiene las crestas, aquí se encuentra la parte del espacio intermembrana, ¿sí? Y también encontramos la parte del lumen, donde se encuentra una parte líquida donde se lleva a cabo las reacciones bioquímicas. La mitocondria tiene la característica de sintetizar adenosintrifosfato, que es un componente que proviene de los lípidos, de los glúcidos, de compuestos orgánicos que utiliza la mitocondria, la glucosa. Entonces, todos estos componentes van a formar parte para dar lugar a la energía. Tiene su propio DNA, que es un DNA covalentes circular cerrado, y este DNA covalente circular cerrado presenta, ¿sí?, genes que están todas ellas que codifican, ninguna de ellas no codificables, todos estos genes contienen información de proteína, contienen información para poder destruir la propia célula. La apoptosis, por ejemplo, empieza aquí. La mitocondria es la que se encarga de poder sintetizar esas proteínas. También cuando existen alguna mutación a este nivel, existen deficiencias debido a que la mitocondria no está codificando esa proteína. Es decir, que a nivel de la mitocondria también se analizan los genes para determinar diferentes patologías, ¿sí? La disposición de la mitocondria en los organelos y en las células haploides y diploides son en diferentes lugares que tienen su explicación lógica. La enzima que tiene por objeto sintetizar el DNA mitocondrial es la DNA polimerasa gamma, la cual tiene por objeto producir una síntesis tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera. No existe una enzima que corrige los errores, ¿sí? Entonces, la única enzima que se va a encargar de esa síntesis. Recapitulando las características de la mitocondria y sus funciones, son las siguientes. Los azúcares y otras moléculas orgánicas, como los glúcidos, lípidos y otros que les he nombrado, entran a la célula. El oxígeno que utiliza a nivel de la mitocondria se produce adenosintrifosfato, ¿sí? Y se forma agua y dióxido de carbono. Pero este es el componente más importante. Por lo tanto, podemos indicar que en la mitocondria hay producción de energía, ¿sí? Está relacionada con la fosforilización oxidativa y un equilibrio de iones calcio en el lumen. Apoya en el
creación de testosterona y el estrógeno. Es decir, que aquí es donde se va a producir estos componentes como inductores para que vayan a formarse, ¿sí? Es decir, la mitocondria tiene estas funcionalidades. En cambio, el cloroplasto es la función que produce a la inversa de la mitocondria, ¿sí? Utiliza la energía radiante, la energía del sol, para dar lugar a la formación de componentes químicos, productos químicos, ¿sí? Como ser, por ejemplo, los aminoácidos esenciales que el ser humano y los animales no lo codifican, pero las plantas sí. Por ello hay un equilibrio entre lo que son las plantas del ser humano, los animales, y complementan su funcionalidad, ¿sí? El cloroplasto tiene su propio DNA cloroplástico, su propio RNA cloroplástico y sus proteínas cloroplásticas, que también están ligadas a diferentes patologías en los vegetales, ¿sí? Lo cual es la biotecnología verde, las puede excluir los cloroplastos que tienen esa anomalía y colocar cloroplastos de otra especie. Hoy en día ya se puede hacer ese tipo de cambios a nivel celular, donde se producen modificaciones a nivel de los organelos, ¿sí? Igual la mitocondria también tiene su propio DNA mitocondrial, su propio RNA mitocondrial y sus propias proteínas mitocondriales. Bien. Otro aspecto importante a tener en cuenta debido a su importancia en los laboratorios de biología molecular, analizamos lo que es la maternidad y la paternidad, ¿sí? Estos análisis son generalmente eh, son pedidos por los jueces para poder determinar los casos en los cuales se está implicado algún problema. Entonces, en los laboratorios hoy en día ya se hacen estos análisis, pero debemos de saber el criterio de cómo se hace y por qué lo hacemos, ¿sí? Las células meióticas son haploides, ¿sí? Lo cual significa que cuando el óvulo con el espermatozoide se juntan, restablecen y se vuelven mitóticas, pero por separado son meióticas. El óvulo está constituido por una corona radiante y una zona pelúcida. El núcleo y las mitocondrias se encuentran aquí en el citoplasma del óvulo. El espermatozoide, si lo estudiamos con mayor profundidad, está constituido de una cabeza y a nivel del acrosoma se encuentra la espermiolisina, que reconoce el receptor SP3 que está aquí, ¿sí? Luego contiene el núcleo donde está el DNA nuclear, ¿sí? Y luego tenemos aquí donde se encuentra en la interfase, ¿sí? Las mitocondrias, ¿sí? No están aquí donde está el núcleo, está fuera del citoplasma, ¿sí? Del núcleo, se encuentra afuera las mitocondrias. Y luego tiene un flagelo que está constituido de dineína. Esta proteína contráctil necesita de energía, por eso que las proteínas se encuentran a este nivel. ¿Qué es lo que ocurre cuando existe la fecundación? ¿Sí? En este video, después de ser cotejos, viene la parte ya de pareja, después de que se casan, y después ya de tener relaciones sexuales, entonces está el líquido, ¿sí? Que corresponde, líquido espermático, que transporta los espermatozoides, ¿sí? Como ustedes verán, los espermatozoides tienden a ir a una velocidad determinada, ¿sí? Intentan ingresar porque están ahí unidos con el receptor y aquellos que pillan el receptor ingresan a la zona pelúcida. Una vez que han ingresado estos espermatozoides a la zona pelúcida, entran a la parte interna y en la parte interna, después de pasar ya la parte de ingresar directamente donde está el núcleo del óvulo, se rompe,
se rompe esa parte intermedia, ya no entran las mitocondrias de origen paterno, solamente ingresará el núcleo. Y este núcleo se une con el núcleo materno, ¿sí?, del óvulo, por lo tanto va a generar la célula mitótica. De esta manera es como llegamos a este mundo. Por lo tanto, con esto podemos inferir que los análisis que se van a hacer para determinar la paternidad tiene que ser a nivel nuclear, ¿sí? Los análisis para determinar la maternidad a nivel mitocondrial, ¿sí?, de, de las células de nuestras madres que heredamos. Por lo tanto, se puede saber el hijo o hija cuando dos mujeres están en pleito, ¿sí?, para saber a cuál de las madres pertenece, ¿sí? Y si estamos en un caso donde hay el hijo o hija y queremos saber a cuál de los dos padres corresponden supuestamente, entonces analizamos el DNA nuclear, ¿sí? Bien. Con esto terminamos. Aquí les muestro una fotografía en la cual podemos observar cómo los genes se transmiten, ¿sí? Y estos genes, pues, tanto en forma genética como en forma fenotípica, se puede observar los cambios, ¿sí? De ahí que pide análisis de paternidad, ¿no? Y el gatito dice, realmente estos no se parecen a mí, por lo tanto, hay que hacer un análisis de paternidad. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Voy a dictarles su cuestionario. Muy bien. Escriban, primera pregunta. ¿Cómo se encuentra el material genético en los eucariontes? Siguiente. ¿Cuál es el concepto de núcleo? Siguiente. ¿Cuál es el concepto de mitocondria? Siguiente. ¿Cómo se expresa el genoma? Siguiente. ¿Qué son las células germinales? Siguiente. ¿A qué se denomina cromatina y cuál es su aplicación? Siguiente. ¿Qué características tienen las histonas? Siguiente. Escriba por qué se realiza el análisis de maternidad. Siguiente. ¿Cuáles son los componentes del núcleo? Ahí en el núcleo me olvidé explicarles que existe el complejo de poro. El complejo de poro tiene la capacidad de poder seleccionar qué componentes van a salir, ¿sí? A través del complejo de poro solamente salen lo que es el RNA mensajero funcional, los precursores del RNA ribosómico y el RNA de transferencia, ¿sí? El RNA heterogéneo nuclear y el RNA pequeño nuclear no salen, esos se encuentran en la parte interna. Entonces, a través de ese complejo de poros, solamente estos tres componentes salen, ¿sí? Bien, otra pregunta. ¿Cuáles son las funciones de la mitocondria y el cloroplasto? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cuáles son las funciones de la mitocondria y el cloroplasto? Siguiente. ¿El DNA mitocondrial en el área forense para qué se utiliza? Siguiente. ¿Puedes repetir?
Doctor, ¿Cuáles son las partes del espermatozoide? ¿Cuáles son las partes del espermatozoide? Muy bien. Estas preguntas, sus respuestas, la envían a Moodle. ¿Sí? Ya está en Moodle el archivo para que ustedes puedan enviar. ¿Sí? No lo dejen para sábado y domingo porque esa plataforma los sábados y domingos queda muy colapsada. Y lo último, esto ya es para que me lo presenten de forma presencial, mapa conceptual de la página 26 a la 32 de su texto. ¿Sí? Esto me lo presentan en las clases de laboratorio. ¿Sí? ¿de qué página, Pero disculpe? en la F, digamos, 26 a la 32, de la 26 a la 32. ¿Sí? El mapa conceptual me lo voy a presentar en las horas de laboratorio, no en teoría, porque son bastantes, son 170 alumnos, ¿sí? Entonces, decepcionar a 170 es muy difícil. Y lo que es más fácil es en el laboratorio, porque van a estar divididos ahí. Entonces, en el laboratorio. No se olviden colocar en la parte superior derecha su firma y escrito a mano su nombre y su número, su nombre, apellido y su carnet de identidad. Así es un documento válido que al final tomaré en cuenta cuando pida los sellos. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Nuevamente se les agradece por estar en el aula virtual y que tengan un buen fin de semana. ¿Alguna pregunta que tengan antes de cerrar el aula? Doctor, una consultita. Dime, El Marvin. práctico es para este lunes, ¿cierto? ¿No ve? ¿Este práctico? El práctico de ejercicio. El del mapa conceptual, sí. El de ejercicios, Sí. doctor. ¿De ejercicio para cuándo? Sí. Los ejercicios, bueno, el ejercicio ya lo deben tener hecho, que ya pasó más de una semana, ¿no? Los 50 ejercicios. Eso me lo entregan en el laboratorio. Doctor, Bien, disculpe, ¿no ¿alguna otra podríamos pregunta? entregarlo el próximo lunes el mapa conceptual? Es que todavía me falta. Este mapa conceptual. Sí. Este mapa conceptual, el otro lunes. Ya, doctor, gracias. Y para los del viernes tienen toda la semana, ¿no? Hasta el viernes de la semana entrante. Eso es para el grupo BF. Ya. ¿Listo? Gracias, Así creo que somos justos, ¿no? En el tiempo. Sí, Bien, doctor. ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿mañana vamos a tener clases, sábado, en la noche? No vamos a tener clase. Por eso que hoy les he pedido pasar la clase. Ya, Mañana muchas no gracias. tenemos clase virtual. ¿Sí? Ya, gracias. Bien, Doctor, ¿alguna otra pregunta? tomo lista, es que no me daba mi cámara.